Perfecto. Bueno, la idea, digamos, de esta clase es, de alguna manera, empezar a ver cómo abordar los edificios, que serían como la arquitectura, y yo voy a tomar arquitectura paradigmática de Buenos Aires, que conocemos casi todos, y si no es una buena oportunidad también para empezar a tomar, para tomar referencia de qué es lo que han construido nuestros colegas, ¿no? Así que bueno, aprovecho para decir feliz día de la arquitecta, y feliz día del arquitecto, y feliz día del arquitecte, argentinos. Recién estábamos comentando que es el Día del Arquitecto Argentino, y realmente yo considero que, digamos, en caso de que alguien no interrumpa su formación y que abandone la carrera, creo que desde el primer día que entramos en la facultad hasta el día que nos recibimos, ahí hay un punto de inflexión donde se formaliza la formación donde se formaliza el final, digamos, de una etapa de la formación de un arquitecto o de una arquitecta, donde ya podemos decir al mundo, soy arquitecto, por ejemplo, yo, ¿no? Pero creo que es una tarea que en realidad es muy subjetiva, ¿no? No es simplemente aprobar materias y tener el diploma, sino que además tenemos que encontrar cuál es nuestra manera de ejercer la profesión y qué es lo que nosotros pensamos respecto del rol del arquitecto, la arquitecta o el arquitecte, o el rol, voy a hablar con lenguaje de género, así no repito, del rol del arquitecte, y de alguna manera empezar a pensar que ese rol lo voy a encarnar yo mismo, ¿no? Entonces, ese rol tiene que ver con algo general, que puedo dialogar con los colegas, puedo dialogar con los profesores, puedo dialogar con los estudiantes, puedo dialogar con la sociedad, y ese rol nos va a llevar a proyectar, básicamente, ¿no? E instalar nociones de proyectos en distintas circunstancias. Entonces, esto que vamos a ver ahora acá es un poco esta cuestión de pensar, investigar, leer, dibujar, como cosas superpuestas que tienen que ver con nuestra propia manera de encarnar ese rol de arquitecto. Entonces, lo que yo hoy les voy a proponer es mirar esta dimensión material de los tipos urbanos, no aislarme de las prácticas sociales, sino que voy a hacer alguna referencia a las prácticas sociales, pero vamos a mirar la materialidad de la arquitectura, ¿no? Y sin prejuicios y sin ánimo de que nos digan, y estos valoran la forma, qué frivolidad. No es ninguna frivolidad. Se trata de nuestro oficio, y aquellos que interpretan que la forma arquitectónica o los estudios de la forma arquitectónica son frívolos, bueno, se podrían dedicar a otra carrera o repensar esa posición, porque me parece que no es justa, y que un arquitecto que no piensa dibujando o formalmente o proyectando es una especie más bien de teórico, ¿no? Entonces, estas dimensiones de estos tipos materiales vienen encaballadas en que voy a tomar edificios públicos en relación a esa materialidad y a un espacio público que generan, que yo lo tomaría como virtualidad o como abstracción, ¿no? Esta noción de espacio público, porque ya van a ver que en realidad hay como ideas de lo público, pero hay prácticas donde sí puedo habitar ese espacio público. Por lo tanto, lo que yo me voy a regir ahora es con un par muy interesante que manejamos en morfología, que es lo concreto y lo abstracto, y lo concreto es la obra. Entonces me voy a referir a estas obras. Y lo que tienen en común la obra arquitectónica y el espacio urbano, o el espacio de la ciudad, o el espacio urbano, es la condición de lo público, ¿no? Y acá vamos a ver un gradiente interesante, ¿no? Entonces, hay una relación entre estas dos cuestiones, y voy a arrancar voy a tomar todas obras que están en el centro de la ciudad de Buenos Aires, porque la calle Florida está en el centro,
y me parece que es un momento, digamos, donde tenemos que pensar estos grandes objetos, y después ustedes ya tendremos oportunidad de pensar la vivienda o pensar otros temas en morfología arquitectónica. Lo que vemos acá es el edificio Conurbán, que es un edificio, un clásico, diseñado por yo soy malísimo leyendo, Katzenstein, Kokurek y Llorens, que es un edificio de finales de la década del 60 y del año 73, cuando fue terminada la obra, pero que fíjense cómo ya está metida la idea de un edificio autónomo, de un edificio que tiene una serie de espacios públicos que están apilados en esta torre enorme de perímetro libre, y es una torre que dialoga claramente con el río, ¿no? Y tiene dimensiones de visualidad hacia el río y de alguna manera arma como una espalda ladrillera hacia el lado de la ciudad. Pero básicamente se configura como un espacio público porque es un edificio de oficinas, ¿no? Entonces, es público en la medida que entran y salen personas y que pueden acceder, como no sería un edificio de viviendas donde solamente accederían las personas que viven en él. Otro edificio público por excelencia que me parece para rescatar, este edificio, el anterior, ¿qué tipo de espacio público genera? Genera un espacio público muy desarticulado, un espacio público que no tiene posibilidad de ser utilizado, porque estar parado debajo de esa torre afuera tampoco es muy apto. Este edificio lo que está pidiendo claramente es una gran extensión de verde y se convierte como una especie de mirador urbano. En cambio, este otro edificio público, que es la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa, ya se plantea de otra manera, ¿no? Es un edificio donde hay una caja voladora, donde hay una serie de ventanas, y que interactúa con la pendiente que tiene la ciudad de Buenos Aires hacia el río, y es un edificio que está ubicado hacia arriba, y como, fíjense qué interesante el dibujo de Clorindo Testa, cómo él plantea esta arquitectura como un lugar abstracto, y donde hay como una especie de aire necesario para poder sobrevivir en el contexto urbano. Entonces, este lugar propone un uso del espacio totalmente diferenciado que el anterior, porque el anterior era un espacio de trabajo de oficinas, sin embargo una biblioteca es un lugar donde las personas van a leer, a consultar un libro, o donde las personas se van a encontrar de alguna manera convocadas por una actitud, yo diría, específica también, ¿no? O sea, no cualquiera va a ir a esa biblioteca en particular, sino que este edificio convoca a personas de manera específica, y tiene un programa de apoyo que sirve de alguna manera como un planteo medio romántico de la lectura y como un emblema a nivel nacional, ¿no? O sea, por eso se llama Biblioteca Nacional, o sea que es un edificio además que mira también el río, pero que también nos está hablando de que trasciende esta escena ciudadana. Yo diría que es un edificio que construye ciudad, pero que además, si lo pensamos desde la categoría rural urbano, y yo miro esta foto ingenuamente, sin pensar en el entorno, podría decir que Clorindo Testa está apelando como a una dimensión rural dentro de la ciudad, ¿no? Como diciendo, vivamos en el espacio verde, tomemos este contexto de gran longitud, donde la visión es enorme y donde puedo ver el río, y donde eso se percibe claramente en un lugar concreto que es lo rural, el campo, ¿no? Que sería como esta metáfora contradictoria que plantea esta arquitectura. Pero, sin embargo, nosotros vamos a retomar la discursividad de lo urbano al final de esta charla. Otro edificio que lo tomo, el Pro Urban, alias conocido como el rulero de
de Solsona, pero bueno, son varios arquitectos, que también fue construido en el año 77. Fíjense qué interesante, ¿no? Este edificio, que es un cilindro, es casi una columna, que tiene un lenguaje absolutamente formal, donde adentro no sé, sería como hasta medio como extraño imaginar qué se podría hacer adentro de este rulero, ¿no? No sabemos si podrían ser viviendas, si podrían ser oficinas, qué tipo de actividad humana podría transcurrir en un cilindro con una envolvente constante de arriba hacia abajo y que parece casi muda, ¿no? Sin embargo, se transformó en una especie de monumento. Entonces yo diría que es una especie de hito discutido que está en una esquina y que de alguna manera, digamos, empieza como a dialogar entre esa avenida 9 de Julio que va bajando y la avenida del Libertador que va continuando hacia el centro de la ciudad, ¿no? Y enganchar este ritual de Paseo Colón. Pero lo que sí rescato de este edificio es que representa una época en la arquitectura que tiene que ver con la posmodernidad, ¿no? Y empezar a mirar la modernidad desde una perspectiva más crítica y tratar de dirigirse al pueblo, a la ciudad, con formas que son factibles de ser digeridas, consumidas y apropiables desde la interpretación, ¿no? Es mucho más interpretable este edificio, independientemente de su valor arquitectónico, que el que está acá atrás, que es el que cité hoy, el conurbán, que pasa como más desapercibido. Acá tenemos como la mitad de, ¿no? César Pelli ensaya en este edificio República. Fíjense los nombres que tienen, ¿no? El edificio República, ¿no? Y este edificio es como una especie de fragmento donde ya empieza a dialogar con la manzana y aparece esta línea, ¿no? De enganchar esto de Puerto Madero, esta escala, ¿no? de los diques y esta torre mirador que plantea como una especie de tajo urbano y trabaja acá no con la noción del rulero, sino que aparece una gran arista urbana con una curva, ¿no? Y eso me parece que Pelli lo genera claramente y es una discursividad muy para arquitectos, donde la gente lo que percibe es simplemente una torre de oficinas. Después está este otro edificio del Congreso Nacional, donde acá hay otro edificio que está dialogando a nivel urbano y que está implantado frente a una plaza donde en 1888 el arquitecto Busquiazo arma la Avenida de Mayo, haciendo una demolición, ¿no? En el centro de las Manzanas, y conecta la Plaza del Congreso con la Plaza de Mayo, y hay dos edificios que se miran y dialogan entre sí, y que trascienden la frontera de la ciudad. Fíjense, el entorno alrededor es como una masa amorfa, lo que yo llamo en un asado tejido de relleno, tejido construido de relleno. No es una categoría que yo pueda constituir como válida, pero me parece que sí, que hay como una serie de arquitecturas repetidas en el lote que no trascienden y que no tienen la monumentalidad y la fachada que tiene este Congreso Nacional. Este edificio fue diseñado por Víctor Meano, pero además tiene un doble propósito de altura, porque fíjense que en su interior hay una doble cúpula, y esa doble cúpula tiene como dos metáforas, ¿no? Están las dos cámaras, pero a la vez genera una macroaltura, lo que sería una especie de gesto enunciado en un tropo, lo que nosotros denominaríamos una hipérbole. Una hipérbole es la exageración de un gesto. Es casi un edificio clásico
de arquitectura académica que tiene hiperbolizada una torre, una cúpula en el medio, incrustada de una manera bastante creativa, ¿no? Y generando esta imagen del poder legislativo que representa el Congreso, que sería el poder legislativo, el poder del pueblo. Por otro lado, más o menos retomando la década del 70, esto en plena dictadura, militar, cívico-militar, clerical, la dictadura que arrancó en el año 76 y terminó el 10 de diciembre de 1983, arrancó el 24 de marzo de 1976, yo estaba en primer año de la secundaria y terminó el 10 de diciembre de 1983 y estaba en primer año de la Facultad de Arquitectura. Y fíjense, estos arquitectos, Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Viñoly y Salaberry, que los hemos visto construir a lo largo del tiempo, cómo la arquitectura no representa ideologías, porque los arquitectos finalmente se terminaron adaptando a los contextos sociales. Pero este edificio, que yo valoro su arquitectonicidad, tiene 4 grandes estudios, que son 4 cajas blancas, inspiradas en la modernidad, incrustadas en un contexto, yo diría, rural-urbano, ¿no? Hay una capa, como las que usa ahora Sana o Kazuyo Sejima, que yo creo que esas capas están inspiradas en estas obras de arquitectura, donde esas capas no solo intervienen en contener a esas 4 cajas, sino que además generan una topografía que intenta construir una urbanidad sin que ellos, esta es una interpretación que hago yo, dentro de esta masa construida, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante cómo aparece la plaza donde enfrente está la floral y genérica, y que se instaló mucho tiempo más tarde, pero acá hay una pendiente llena de caladuras, donde tranquilamente hay un lago artificial, donde acá podría haber huertas, pero bueno, vemos en detalle que hay lugares para el encuentro, hay una serie de hexágonos, caladuras, hay toda una serie de operaciones proyectuales sobre una masa arquitectónica, donde abajo obviamente hay estudios. Fíjense qué interesante esta cañería, ¿no? Como que sale del edificio, donde hay como 2 mundos, ¿no? Por debajo hay un mundo que representa el poder de la televisión, el poder de los medios de comunicación, y es un edificio que está frente a la Biblioteca Nacional, donde obviamente aparecen estos nuevos programas, ¿no? Y entonces, ¿por qué traigo esto? Porque nosotros también, durante este trabajo práctico, en la intervención que hagan con las consignas que les hayan dado, ustedes también tienen que pensar en empezar a manipular algún tipo de edificio emblemático que represente esta época. La televisión color, que es ATC, que fue casi, me siento un poco ingenuo, ¿no? Pero yo pasé toda mi infancia viendo La Pantera Rosa en blanco y negro, y en el año 78 pude ver el color rosa de La Pantera Rosa. Y en un contexto triste, ¿no? Porque estábamos en un mundial de fútbol, que todos sabemos, porque no me voy a poner a relatar, pero por ahí voy a hacer mención, un mundial de fútbol dirigido, en una selección dirigida por César Luis Menotti, un gran futbolista del PC, del Partido Comunista, un tipo con una cabeza, lo admiro a Menotti, y que pudo soportar vivir la dictadura, porque no todo lo que sucedió en la dictadura fueron actos de complicidad contra los dictadores. Quizás la complicidad de la dictadura estaba dada por un plan Cóndor, que, oh casualidad, todos los países de América Latina estábamos bajo dictaduras militares como Chile, Paraguay, Brasil, Perú, bueno, y Uruguay. Todos estábamos, ¡ay, qué casualidad!, todos con dictaduras militares. Era el plan Cóndor que estableció en ese momento el gobierno de Estados Unidos, porque ellos tenían terror de que nos convirtiéramos todos en Cuba. Y bueno, entonces intervinieron con los ejércitos, pero el resultado de eso fue que una generación
de jóvenes que andaban entre 19 y 23 años fueron asesinados de manera absurda y oculta, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el contrarrelato de esta imagen. Pero yo quiero rescatar, por eso lo menciono, para que no digan, digamos, que nosotros miramos las formas de las figuritas sin saber de su contenido histórico y social, sino que me parece muy interesante, independientemente de la dictadura, esta obra. Porque esta obra, como obra de arquitectura, tiene muchos valores que podríamos compartir, retomar y repensar en esta actualidad, ¿no? Sobre todo la forma de la implantación. Miren qué interesante este corte, ¿no? Cómo aparece acá claramente este territorio en diagonal, ¿no? Y qué síntesis, ¿no? Entonces es una obra que a la vez es moderna, tardomoderna, que tiene toda una serie de tics de la modernidad, pero a la vez es una obra que en Buenos Aires, de manera impensada, opera sobre este territorio. Y fíjense ustedes que Buenos Aires no anda con chiquitas. Nuestra historia urbana está hecha de demoliciones. La reserva ecológica es ni más ni menos que los escombros de la demolición de una autopista tapados por el verde. Entonces, esta obra yo la consideraría como nuestro punto de partida para pensar lo urbano, ¿no? Retomo acá el Teatro Colón, que es mucho más viejo, y retomo la ampliación que hace Mario Roberto Álvarez en el año 68. Fíjense que arma el diseño de esta plaza lateral, porque el Teatro Colón es un edificio de perímetro libre, también pensado como un edificio, como si fuera la Biblioteca Nacional, ¿no? Es un edificio emblemático que trasciende las fronteras de la ciudad. Entonces, lo que vemos en esta foto color, acá vemos la avenida 9 de Julio, todavía me costó conseguir esta foto que creo que no tiene el Metrobús, y fíjense cómo acá había un estacionamiento y hay un agujero que intenta conectar con todo el submundo que está por debajo del Teatro Colón. Entonces el Teatro Colón tiene como un sustrato por debajo enterrado, que me parece muy urbano, enterrar algo, que son los talleres con las escenografías, con todos los vestuarios. Imaginen todos los vestuarios de las óperas, ¿no? Que son vestuarios enormes. Están todos los talleres de música, donde están guardados los instrumentos. Están los talleres de danza, donde se guardan, donde se ensaya y donde, bueno, todas las famosas bellas artes, que serían el teatro, la música, la danza, la ópera, en este caso en particular. Y fíjense acá, en este corte, como claramente se ve todo este mundo de abajo respecto a este edificio que emerge hacia arriba, ¿no? El edificio es un edificio que se construyó en la época donde todavía se andaba en las carretas, es un edificio clásico que lo hizo el arquitecto italiano Francesco Tamburini en 1890, ¿no? Y muere Tamburini. Entonces fíjense cómo las historias en la arquitectura, los proyectos, también tienen que ver con la vida de los arquitectos, ¿no? Porque esta historia me recuerda también un poco a la famosa iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí, donde Gaudí muere, pobrecito, en la mitad de la obra y no alcanza a ver su obra terminada. Lo mismo le pasa a Tamburini, pero él tenía un socio que era Víctor Meano, que como hemos visto es el mismo que diseñó el Congreso de la Nación. O sea que imagínense esa turbulencia, esa vivencia en Buenos Aires, que tiene que ver con la ciudad. Estos eran edificios que corresponden al repertorio de la ciudad, ¿no? Es la ciudad. Mientras yo camino por un lado, están construyendo el Congreso de la Nación, camino unas cuadras y están construyendo el Teatro Colón. Es un edificio que habla
de personas con nombre y apellido, con roles, los grandes músicos, los grandes bailarines, los cantantes, las sopranos, los tenores, los grandes músicos, todos con prestigio, nombre y apellido, ¿no? Pero Meano, pobrecito, también muere. Y antes muere y asesinado, ¿no? Entonces yo pensaba cómo también en la vida social, en la vida ciudadana, había muertos también y no es que la inseguridad es un invento actual. Toda la vida ha habido ladrones, pero ha cambiado esa configuración. Entonces a mí lo que me gustaría es que ustedes abandonen esas categorías de la ciudad y que las reconstruyan desde el hoy, ¿no? Entendiendo que toda esta arquitectura, que no es vieja, sino que es una arquitectura que corresponde a la ciudad y que está presente entre nosotros, ¿no? Bueno, y finalmente lo termina el arquitecto Jules Dormal, es un arquitecto belga. Fíjense lo que encuentro en una página web, ¿no? Esta postal de Buenos Aires, la Plaza Lavalle, donde aparece acá toda la Plaza Lavalle, acá atrás, ¿no? Acá atrás en el 37 está el Palacio de Justicia, ¿no? Tribunales, frente al Teatro Colón y una plaza impresionante, ¿no? De 3 manzanas. Ahora, antes, fíjense que antes la plaza que estaba en Viamonte, entre Viamonte y Córdoba, que ahora es plaza, antes había arquitectura construida. Y fíjense que esto que está acá es la avenida 9 de Julio, que demolieron todas esas manzanas. Y lo hicieron en aquella época, en 1800, 1900, y bla, bla, ¿no? Entonces, tomémonos esas mismas libertades para intervenir y para pensar lo urbano y lo ciudadano, de acuerdo a las consignas que me haya tocado en el trabajo práctico, con esa libertad que le hicieron estos tipos, ¿no? Acá claramente, esto lo compartí en el Facebook de la cátedra, es una página web que se llama Historia Digital de Buenos Aires y tiene todas las avenidas de Buenos Aires relevadas de manera histórica, y donde ustedes van a ver la calle Florida incluso, edificios para rescatar, la calle Perú está metido ahí. Bueno, muestro esta interioridad del teatro, porque fíjense que esto sería casi como una especie de plaza acústica, ¿no? Sería como un gran patio techado acústico donde transcurre un teatro, porque un teatro también puede ser un anfiteatro abierto o puede ser techado. Entonces la arquitectura genera en lo urbano diferentes cuestiones, ¿no? Porque por ahí Buenos Aires no tiene un teatro abierto, un anfiteatro. Y qué bueno sería que tengamos en el centro de la ciudad un anfiteatro abierto. Lo tiro como una idea para algunos que tome la posta, ¿no? Pero fíjense la cantidad de pisos que tiene el Teatro Colón. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, más la planta baja 8. Entonces hay 8 pisos para poder asistir a una obra, ¿no? Entonces, vimos, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, que la gente salía a los balcones y cantaban. Claro, si vemos esta imagen, es factible porque, digamos, si hay acústica, ¿por qué no cantar desde un balcón? Que de hecho, acá hay un escenario enorme donde es un espectáculo de música, pero fíjense las personas, ¿no? Cómo están acomodándose, cómo están en ese momento escuchando y celebrando un acontecimiento que tiene que ver con la ciudad. Otro ejemplo de la ciudad, pero puesto, y acá este es el punto de partida del análisis de ustedes, donde arranca la calle Florida, arranca con este rascacielos maravilloso, que es un edificio que no tiene ningún tipo de espacialidad interior. Es una especie de objeto escultórico del repertorio del Art Nouveau, Art Deco, en un mix,
donde aparece esta cuestión de lo más pesado abajo y esta cuestión de ir armando como tres niveles de la torre, ¿no? Está la torre alta que termina en esta aguja, pero hay como una especie de contención, ¿no? No es una torre tipo columna o una torre de perímetro libre que se repite la planta baja y la planta alta. Por eso puse las plantas acá, para que vean que la espacialidad interior son simplemente cuartos. No es que hay dobles alturas o hay espacios modernos. No, es una arquitectura que se configura desde esta nueva manera de apilar y desde esta cuestión novedosa, ¿no? Puesta al frente de una plaza y mirando también Retiro. Y esto también tiene un síntoma de rururbanidad. Acá también hay una gran plaza, ¿no? Y como que estos edificios están pidiendo espacio para ser observados, o los arquitectos que los insertaron después que ya existía el espacio, pensaron que era interesante esa cuestión, ¿no? Y fíjense cómo acá hay una iglesia por detrás, que tiene una cúpula, y que queda como fuera de escala en relación a este gran primer rascacielos, ¿no? Acá tenemos dos imágenes más, y acá vemos cómo estas arquitecturas conviven unas con otras, y vemos los edificios citados anteriormente, el conurbán, la gran plaza, y acá vemos cómo se va como escalonando y van apareciendo, van como emergiendo como si fuera una extrusión, esta planta de abajo hacia arriba, pero que va encontrando su plenitud en la planta baja, que es lo que sostiene, ¿no? También tenemos como esquina otra resolución totalmente diferente, pero fíjense que de alguna manera también intenta armar ciudad, que es este edificio Somisa de Mario Roberto Álvarez. Parezco fan de Mario Roberto Álvarez, pero bueno, parece que Mario Roberto Álvarez intervino bastante en la ciudad. Y fíjense la terraza, ¿no? Esta gran terraza con ese círculo que de alguna manera enfatiza como si fuera una cúpula imaginaria. Pero además, lo que tiene de interesante es que las fachadas parecieran entremedianeras y se resuelven en su encuentro con el milagro de la ochava. Una ochava simple, pero que claramente marca la idea de que acá hay una esquina, ¿no? Es una intervención de la década del 70, en paralelo al edificio de ATC, y fíjense cómo los lenguajes arquitectónicos ya están imbuidos de la modernidad. Este edificio no construye ciudad, construye urbanidad, ¿no? Andaría por la categoría del urbano. Este es otro edificio, el de la inmobiliaria, que también trabaja con la idea de las fachadas, pero es un edificio que toma como un pedazo de manzana. Acá el arquitecto Luis Broggi lo que hace es, en ese fragmento que queda cuando arman la Avenida de Mayo, decide armar un conjunto de vivienda colectiva. Fíjense qué interesante qué moderno el tema de las escaleras, y decide a este edificio ponerle dos torres, una en cada lugar, una en cada esquina, marcando de alguna manera la composición frontal, pero la mirada a esta plaza del Congreso, ¿no? Pero para mí resuelve de manera poco clara su relación con la plaza, ¿no? O sea, por más que sea un edificio interesante, qué sé yo, me parece que le da lo mismo una esquina que la otra, y yo hubiese, con el diario de hoy, ¿no? Hubiese hecho esta torre un poco más grande y que dialogara con la torre del Congreso y no que sean equivalentes. Pero bueno, acá lo vemos al edificio y pareciera que estos giros que arman la esquina también organizan de alguna manera la primer manzana del trayecto de la Avenida de Mayo, ¿no? En relación, fíjense qué interesante cómo se arma la esquina, ¿no? Esto tiene que ver con el repertorio del urbano. O sea, vengo con la arquitectura entre medianeras, pero cuando hay
cuando hay una esquina, no hago de cuentas que no pasa nada. Armo armo cúpula, ¿no? Pongo un plano curvo, armo una ochava, armo una cúpula, algo que pivota y que me permite armar este cruce, que el cruce es una categoría de la ciudad, esa encrucijada. Acá, todo lo contrario, aparece Clorindo Testa organizando a través del Centro Cultural Recoleta y el famoso Buenos Aires Design, este edificio que le va a poner como una especie de zócalo al estilo ATC, y que vincula con un programa que sería todas esas losas que se arman en relación a edificios particulares, ¿no? Como la Iglesia del Pilar, bueno, y este otro edificio que arma Testa para armar acá en la esquina, el Buenos Aires Design, y esta continuidad que es como el frente de Plaza Francia, y que preexisten, ¿no? Acá hay una serie de objetos preexistentes que se combinan con algunas intervenciones más modernas. Por lo tanto, también nosotros estamos habilitando a ustedes a que puedan interactuar con algunos edificios emblemáticos, porque sobre la calle Florida y sobre la calle Perú se van a encontrar con un montón de arquitectura que tiene valor patrimonial, alguna tiene valor arquitectónico y que tienen distintos momentos y fechas, ¿no? Y por detrás de este edificio hay como una especie de límite al cementerio famoso de la Recoleta y como una fachada, digamos, hacia el río. Obviamente, la ciudad siguió creciendo y creciendo y creciendo, se fue rellenando la costa del río, por lo tanto no es que esto sería ideal que tuviera el río medio cerca, ¿no? Pero bueno, así estaremos hablando de algo así tipo Rosario, pero bueno, Buenos Aires como que se le desfiguró la costa en realidad, la ciudad no está a espaldas al río, que es un cliché que decimos en las facultades, ay, Buenos Aires no mira al río, en realidad las cuadrículas nunca miran ningún territorio. Si yo agarro una cuadrícula de manzanas y un damero y lo apoyo sobre una llanura, sobre Mar del Plata, Bariloche, donde sea, nunca miro nada, o sea, porque la cuadrícula no se está adaptando a la geografía, ¿no? Entonces, esta rururbanidad también propondría estas nuevas adaptaciones entre el territorio que sostiene la ciudad, lo urbano y lo rururbano. O estos edificios que son como emblemáticos, ¿no? Como edificios que arrancan y terminan, pero que tienen sorpresas, ¿no? Fíjense esta caja ultra de punta a punta también, ¿no? Que arman prácticamente una manzana completa, pero que de atrás se le anexa un edificio totalmente distinto, ¿no? Con otro lenguaje, curvo, y aparece una dialéctica entre espacios arquitectónicos muy interesante. Y esto ya es de 1943, acá están, ya se está pensando, es un edificio que además tiene como tema el automóvil, ¿no? Porque es el Automóvil Club Argentino. Entonces es como el emblema de la modernidad, ¿no? Entonces hay rampas, estaciones de servicio para cargar nafta, los talleres mecánicos para reparar los autos, para lavarlos, para limpiarlos. Es como una especie de elogio del automóvil y una arquitecturización de ese rubro, ¿no? O sea, vimos la cultura, el teatro, la música, la danza, vimos la televisión, vimos la biblioteca, vimos la vivienda, vimos el trabajo en las oficinas, bueno, y ahora el automóvil. O sea que estos palacios, por llamarlos de alguna manera, están presentes en la ciudad y construyen los valores que representan esta cuestión, ¿no? Pero acá yo diría que este edificio no es un edificio de la ciudad, es un edificio que construye urbanidad, ¿no? Volvemos para atrás, este es el edificio que representa el Banco Nación, 1939, pero fíjense la época,
no hay tanta diferencia entre 1943 y 1939. Quiere decir que hubo conviviendo. Este edificio lo hizo Bustillos, es el Banco Nación, la Casa Central, que está frente a Plaza de Mayo, acá vemos, está Plaza de Mayo por ahí, y lo que vemos es como un claustro que también tiene un gesto en la esquina, que es un claustro que tiene una gran ochava, que sería como un claustro medio como casi de 5 lados. Adentro se configura como un octógono, ¿no? Y como un círculo, hay una forma interior, una plaza, que representa el poder económico. Y acá vemos, fíjense, ¿no? El esquema, el sintagma, digamos, que aprendimos de los griegos, que es el frontis, las columnas, ¿no? Y el basamento. Y vemos este gran edificio medio afrancesado con la escultura. Hay un monumento con una escultura ecuestre, de que no, la verdad no me acuerdo si es San Martín, Belgrano o quién, que está en su caballo con una bandera en la mano, ¿no? También tenemos estos edificios de vivienda, ¿no? Que también arman claustros con patios y que quizás tienen un valor diferenciado porque, bueno, el valor que tienen está dado por esta cuestión de la vivienda colectiva y del muro envolviendo y resolviendo tipologías y formas de habitar, ¿no? También tenemos el Palacio Barolo sobre Avenida de Mayo, ¿no? Entonces fíjense cómo yo acá me ayudé, y el Palacio Barolo es el 9, pero el Palacio Barolo tiene un pasaje interior, incluye una calle, por eso lo elijo a este edificio, porque este edificio tiene una calle semipública que no tiene uso, porque bueno, acá vemos las consecuencias, ¿no? Esta carpintería horrenda, pero en realidad con una puerta, este edificio fue pensado como para que esa calle fuera abierta, ¿no? O sea que también podemos retomar, techar determinadas calles y empezar a pensar que una calle no tiene por qué ser solo un espacio abierto. Y esto construye ciudad, y construye ciudad de calidad. Y es un edificio que además trasciende y mira a otro muy parecido que hay en Montevideo, ¿no? Entonces la arquitectura también tiene estas cuestiones interesantes. Y fíjense cómo acá, a muy abuelo de pájaro, aparece, bueno, el pasaje Barolo, el Teatro Avenida, la esquina de la Hispanidad, los hoteles, el pasaje Urquiza-Anchorena, el Café Tortoni, el Cabildo, ¿no? Hay toda una serie de edificios y me gustaría que ustedes empiecen como a ver la ciudad desde esa perspectiva. Voy terminando. Bueno, vean lo que es el edificio Barolo. Qué maravilla, un edificio simétrico, pero además tiene un faro que a veces lo encienden de noche, que está que se ve desde la calle Uruguay, y ese faro marca y le da como una especie, es un edificio que anuncia la metrópolis, ¿no? Anuncia esta metrópolis que después va a dar lugar a esta urbanidad. 1923. Pero también tenemos esquinas emblemáticas como esta de Clorindo Testa y Cepra, el famoso ex Banco de Londres, donde la esquina aparece armada en base, fíjense que acá están las otras obras de Clorindo Testa en referencia, pero acá hay toda interioridad puesta en un banco, ¿no? Como que el banco ya no es el banco encerrado y ciego, sino que es un banco que muestra esto, ¿no? Esta interioridad donde de adentro puedo percibir la esquina. Tengo filtros que me dejan participar en esa relación. Esto también es público y ustedes también están convocados a rurbanizar, a urbanizar y a hacer ciudad. Estas tres categorías pueden elegir qué es lo que quieren hacer. Bueno, esta figurita me parece interesante porque trabaja como la contracara, ¿no? Por un lado tenemos el trabajo de la esquina, los Rob Krieger, donde la arquitectura define la esquina en todas sus variaciones posibles que pensaron ellos, pero también hay una perspectiva urbana
de la famosa categoría paisaje urbano, ¿no? Entonces acá la perspectiva construye un cierto espacio público y acá la perspectiva a dos puntos de fuga, acá hay como una frontalidad, ¿no?, de lo abierto, y acá está ese contrapunto de la arquitectura como lugar cerrado, ¿no? Y fíjense que la arquitectura, cuando está pensada en términos privados y emerjo sobre el lote, aparecen las famosas medianeras. Gran tema de esta cursada, la medianera. Y los famosos jardines verticales, que en Buenos Aires los vemos en cada tienda de arredo, y que no sé si son una solución real. En realidad es como una especie de maquillaje interesante que tapa la medianera, y entre ver un plano infinito puedo ver un poco de verde, pero yo creo que es un primer síntoma de urbanizar. Yo acá hubiese hecho, en vez de poner todo este masacotaje acá de todos estos hierros, esto no sé, creo que es en España, en realidad el verde tendría que haber continuado por el piso y haber tomado un poco la calle, ¿no? ¿Y qué problema hay si la calle enfrente a este espacio tiene pasto? ¿Qué problema sería que un auto que pasa a una velocidad media en un microcentro tiene que pasar sobre un empedrado o sobre un pavimento articulado agujereado que tiene pasto? ¿Por qué somos tan estructurados para pensar hoy? Bueno, medianeras decoradas que simplemente hablan y dejan vestigios de la propiedad privada, inclusive de la arquitectura anterior, pero que no resuelven el problema. El arte viene como a denunciar y a apoyar estas cuestiones, ¿no? Y vemos acá las medianeras utilizadas como publicidad, que es el lenguaje actual, más creativo, menos creativo, o los códigos, ¿no?, que ahora el código nuevo permitiría en esta esquina construir y tapar estas dos medianeras. Pero básicamente detrás de esos grandes muros blancos lo que hay es gente habitando. O estas grandes obras de arte, como el mural este de Jorge Rodríguez en la esquina de Tacuarí, Venezuela, que es impresionante, porque es casi una obra de arte sobre una tela conflictiva, ¿no? O también el mural puesto en la cortina de enrollar, ¿no? La cortina de enrollar es otro enemigo de lo urbano y la ciudad. Esto denuncia de que hay que tapiar todas las fachadas porque hay inseguridad. Entonces deberíamos pensar nosotros como arquitectos, como arquitectas, resolver esta demanda de seguridad y que no sea a través de algo tan simple como una cortina de enrollar. Bueno, también están estas cuestiones, y para terminar voy a hacer un planteo que hace MBRDB, que toman en un área metropolitana en Ámsterdam, en un, como yo dijera acá, no sé, en el Tigre, un municipio que se llama Almer, que va a realizar un desarrollo sobre un... Imaginen que Holanda es todo casi un país, se llaman Países Bajos justamente porque están sobre una depresión y están con el problema del agua, y han armado esta alfombra verde, esta idea rural que voy a describir para hablar un poco de qué estoy pensando yo cuando hablo de rural urbano, ¿no? Y fíjense cómo, bueno, se plantea todo el negocio de las viviendas, porque estos tipos obviamente no es que van a hacer un proyecto solamente para defender valores, sino que apelan a estos nuevos valores de lo urbano, porque lo urbano ha fracasado. Entonces, empieza a aparecer el tema de la necesidad de esta premisa, ¿no?, del placer de las plantas y los árboles integrados en nuestra vida cotidiana y en la ciudad que nos rodea, ¿no? Entonces, estas son palabras de MBRDB, ¿no?, que las copié, literales. Entonces ellos empiezan a arbolar, ¿no?, arman bosque. Entonces dice, esta idea, dicen ellos, se traducirá en un paisaje urbano que integra directamente las cualidades de diferentes especies en el entorno construido, creando una rica variedad de experiencias arquitectónicas y urbanas que abarcan, en lugar de evitar, el mundo natural. Entonces ellos tienen una hipótesis donde ese mundo natural se reproduce proyectualmente y
se hacen la pregunta, ¿no? Que dice, ¿puede esta simbiosis entre la ciudad y el paisaje ser una solución para el consumo de recursos en rápido crecimiento que resulta en un planeta en rápida urbanización? Y yo creo que es una salida. Lo que yo los convoco a ustedes es justamente a pensar esto de lo rural urbano y a experimentar, saquémonos de encima todas las claves y los mandatos que ustedes tienen en los talleres de arquitectura. Sáquense todos los mandatos de la famosa racionalidad. Sáquense el mandato de la función, de que la forma siga la función. Sáquense todos estos mandatos. Pensemos con libertad. A ver, ¿cómo podemos plantear soluciones en el centro de la ciudad? Que dicho sea de paso, el centro de la ciudad está totalmente vacío porque la gente se fue a vivir a las periferias, ¿no? Bueno, voy a mostrar imágenes de este proyecto donde hay una especie como de planteo, como si fuera un country, parecer un proyecto medio encaballado en una cosa donde hay un poco algo náutico, alguna cuestión que tiene que ver con el verde, otras cuestiones que tienen que ver con el habitar, y fíjense cómo aparece la densidad. Bueno, todas estas cuestiones donde van armando como una especie de planteo, de punto de partida, de idea, y esta generación, ¿no?, de energía, y hacen todos los planteos. Entonces empiezan a estudiar todo en particular, ¿no? No es que está, bueno, armemos casas, no, no, no. Acá está el tema energético, los desagües, la energía solar, hay toda una serie de planteos que tienen que ver con las huertas urbanas, con los animales, fíjense estos cortes, ¿no?, que hablan de estas nuevas ecuaciones que tienen que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver cómo transcurre el cultivo de los peces, el cultivo de animales, el cultivo de plantas, esta convivencia entre distintas formas de seres vivientes que yo resumo en vegetalidad, animalidad y humanidad. Me parece que esos tres conceptualizaciones tienen que estar en lo urbano totalmente amalgamadas. No puedo hacer urbano si me olvido de los animales. No puedo hacer urbano si me olvido de la vegetalidad. Y poner siempre en el epicentro a la humanidad. Acá el epicentro va a estar puesto en la humanidad, pero una convivencia equitativa e igualitaria entre estos dos grupos que son la animalidad y la vegetalidad, ¿no? Y bueno, y por supuesto que arman sus hipótesis, ¿no? Cómo funciona cada cuestión, cómo estaría implantado. Fíjense qué interesante todos los sistemas de los reciclajes, el suprarreciclaje, las composteras urbanas. ¿No? ¿Por qué? Lo urbano sería recolectar residuos en un camión y llevarlos al SEAMSE. Lo urbano sería recolectar los residuos, no en camiones, que la gente los lleve a algún lugar y que no haya camiones recorriendo la ciudad a horas nocturnas, contaminando y apilando, sino que haya criterios de reciclajes concretos y donde el sector pueda autoabastecerse. Para eso por eso elegí la calle Perú, porque es una calle que está sujeta a ensanche y que esas veredas que van variando en los anchos podrían ser utilizadas con criterio de urbanización y podrían demoler inclusive algunos lotes y llegar al otro lado de la calle. Y bueno, y aparece este otro paisaje, ¿no?, donde hay un vivero en convivencia con un tipo andando en bicicleta, gente caminando, una vida, bueno, por ahí hay un auto estacionado, pero hay niños, pero no hay una noción de tránsito vehicular, ¿no? Donde esta cosa patética que hacemos en Buenos Aires, que donde hay un colegio y los padres van a buscar a los niños al colegio y estacionan todos. Estacionan los autos que tienen y que son camionetas exageradas, porque se supone que la gente tiene que aspirar a vivir en una 4x4. No sé, todo eso para mí ya fue, está de modé y en crisis. No lo critico, como diciendo, porque por ahí capaz que vos vivís en una familia donde tienen una 4x4, te fueron a buscar al colegio en la 4x4, y tu mamá sentada, teñida de rubio, con el pelo lacio, los anteojos negros, todo bien, está todo bien. Pero pensemos que eso ha fracasado y que nos lleva
a inundaciones, lluvias desmedidas, y ese sistema de consumo ha fracasado. Y seguramente tus padres tendrán mi edad. Y yo también creo que tenemos que poner en crisis esas cuestiones, inclusive la alimentación. Pero bueno, ustedes son los jóvenes y los que tienen que transformar el mundo y empezar a compartir estos nuevos valores, pero proyectualmente. Empezar a dialogar con estos otros retros que había anteriormente, ¿no? Bueno, fíjense acá esta cuestión bordeando una autopista. Yo acá le hago la crítica a MRDB, porque me parece un delirio poner árboles con tronco arriba de una losa, porque es una mentira. Entonces, tampoco la pavada de andar mintiendo, porque ningún árbol puede tener un tronco y estar apoyado arriba de una losa. Entonces, bueno, también hagamos cosas que tengan algún criterio o una pseudo realidad. Sí le creo a este árbol que está anclado, bueno, acá hay un par de gemelos, esta imagen del amor, ¿no? Y toda esta cuestión, digamos, donde la sociedad sigue practicando cada uno a su manera y con su cultura, con su forma de vivir, estas habitaciones del espacio público. ¿Por qué es importante el espacio público? Porque básicamente, como seres humanos, no podemos vivir aislados. Tenemos que conocer a una otra, a una otra, a un otro. Porque no podemos estar en una especie de masturbación virtual tratando de autosatisfacernos todo el tiempo. Porque seguramente, como me pasó a mí en la cuarentena, yo engordé un par de kilos, y entonces requiero y desearía poder salir a la puerta de mi casa y encontrarme que además de tener esos kilos que tengo por la calle Uruguay, y además de caminar por una plaza, que eso se reproduce de manera democrática y de manera creativa por distintas áreas de la ciudad. Y habitar una ciudad que tenga áreas ciudadanas, áreas urbanas y áreas rurbanizadas. Y muestro rápidamente, miren qué lindas renders, muestro rápidamente y me despido de ustedes. Esta teórica continuará, esto es un fragmento, pido disculpas porque todo esto de lo urbano apareció como una emergencia de la pandemia mundial. Entonces, todo esto yo también estoy investigando con ustedes. Le agradezco, hay una chica que se llama Belén del Valle, que es una docente de la cátedra que está con Guido Croce. Bueno, ella armó un video muy lindo para que ustedes puedan empezar a tridimensionalizar las manzanas, y ahí hay un trabajo urbano, porque es un trabajo colectivo. No les dimos a cada uno de ustedes todo para que hagan solos, sino para que se conecten. El objetivo de eso, además de usar el SketchUp, que van a tener que pensar cómo está armada la ciudad y de qué se trata esa manzana que me tocó, es después que van a compartir esa información y todos juntos vamos a construir esos proyectos de ciudadanía, urbanizaciones y rurbanización. Así que a Belén, mil gracias. Y por otro lado, hay también una serie de mapas, como mostró Lautaro, otros mapas que aparecieron y montones de información que están en las redes, que la vamos a tratar de usar y de interpretar de manera correcta. Entonces, ahora termina esta teórica, ustedes serán a los grupos, y yo la clase que viene, brevemente, cerraré esta grilla y tengo una bibliografía sobre lo urbano que son 12 libros, y que no me parece que tengan que pasarles a ustedes 12 libros en PDF, porque es delirante. Entonces lo que voy a hacer, y me comprometo, es, voy a tomar esos 12 libros, voy a elegir 3 que sean fundamentales, y por ahí voy a armar fragmentos de los otros 12 para que ustedes se puedan ir tomando contacto con esto de lo urbano. Lo rural más lo urbano es lo urbano, de rural. Y hoy miremos la ciudad tal cual está. No pensemos en la categoría del urbano, empecemos a pensar en las calles, las manzanas, los cruces, las encrucijadas, las esquinas, las plazas, los edificios públicos, los monumentos, las medianeras, los sistemas de energía, todo lo que es la circulación urbana,
los caminantes, los viajeros, los paseantes, los transeúntes, los turistas, los comerciantes, la ciudad popular que está bregando y que está pidiendo, che, quiero poner mi manta para poder sobrevivir y vender un par de anteojos, quiero vender paltas en la esquina. Bueno, ¿cómo imaginamos toda esa complejidad que le podemos dar forma urbana o forma de ciudad? Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y finalizo la clase. Espero que les haya servido.